Hey, ¿qué tal, familiares y amigos? Bienvenidos una vez más a este podcast. Bienvenidos una vez más a Atípico. Yo soy Enoc Salazar, les saludo, les doy la más cordial de las bienvenidas y quiero recordarles que pueden suscribirse en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast. Pueden escuchar en cualquier lado este podcast y además, como siempre, gracias por ser parte de esta comunidad, gracias por darle like, gracias por estar ahí atentos cada semana a un nuevo episodio, gracias a la gente que me dice, hey, lo escuché, estaba buenísimo, muchas gracias, hey, lo puse para dormir y me dormí a los 2 minutos, gracias. De verdad, un abrazo enorme a todos, la mayor de las bendiciones y como siempre les digo, si esto es de bendición para su vida, si vos crees que esto puede ayudar a alguien más, compartirlo porque uno nunca sabe quién necesita escucharlo. Y como esto es orgánico completamente, cada vez que lo compartís, me bendice, me ayuda un montón a mí y podemos estar ayudando a alguien más. Así que gracias infinitas, son lo mejor, familiares y amigos, les amo montones. ¿Y qué les parece si iniciamos de una vez? Este es el episodio número 33, le he titulado Creciendo bajo cemento. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 4, dice esto. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía al exilio de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos e hijas. También casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. ¿Qué tal si nos ponemos en contexto con este pasaje? El pueblo de Israel, como hemos hablado en otras ocasiones, le había dado la espalda a Dios. Y Dios había llamado a sus profetas, había llamado a la gente para que se arrepintieran. Dios hablaba a través de muchas personas diciéndole al pueblo de Israel que volviera a Él. Pero simplemente no hicieron caso. Simplemente decidieron hacer las cosas como querían. Simplemente decidieron olvidar a aquel que los había sacado de Egipto. Simplemente decidieron olvidar todas las normas que Dios les había dado para que tuvieran una buena convivencia. Lo mandaron todo al carajo y dijeron, vamos a hacer las cosas como nos da la gana. Cualquier parecido con mi vida o tu vida es mera coincidencia. Entonces Dios, en medio de su dolor, en medio de su situación con el pueblo escogido, les profetiza que van a venir otras naciones y como ellos se han apartado de Dios, estas naciones se los van a llevar al cautiverio. Dios utiliza a la peor nación de todas en ese momento, al imperio babilónico, para llevarse y arrasar todo Israel y toda la ciudad de Jerusalén, no dejar nada en pie. Y cuando los babilonios se llevan al pueblo de Israel, lo tienen sometido como esclavo en Babilonia, en las diferentes partes de Babilonia,
Los israelitas empiezan a decir, hey, pero somos el pueblo de Dios. ¿Qué tiene que decir Dios al respecto? El descaro, ¿verdad? Entonces se levantan profetas, falsos profetas, y le dicen, no, aguanten un poquito, no hagan nada. No se sometan al yugo de Babilonia, no se sometan a esta esclavitud porque Dios los va a salvar. Dentro de muy poco Dios los va a salvar. Pero en medio de toda esa situación hay un profeta que en realidad está conectado con Dios y les da este mensaje. No. Aquí, en la tierra donde están, tienen que empezar a hacer vida. En la tierra donde están, tienen que empezar a planear, tienen que empezar a crecer, tienen que empezar a orar por esta tierra, a vivir. Dios no va a aguantar un poquito, son 70 años. 7 es el número perfecto, 70 es un número como de cumplimiento, de término de ciclo. Así que lo que quiere decir es que estos 70 años van a ser cuando se cumpla el tiempo, Dios empezará a hacer. Mientras tanto, quédense ahí y hagan vida y oren y cásense y tengan proyectos y busquen el beneficio de la ciudad y luego, cuando ustedes entiendan todo lo que han vivido y todo por lo cual están pasando esto, entonces Dios va a hacer. Ahora sí, el pueblo de Israel está en una tierra extraña, bajo condiciones de esclavitud, bajo la opresión de un pueblo enemigo. Y el mandato de Dios es, crezcan ahí donde están. Qué loco, ¿no? Qué interesante que Dios les manda a hacer algo que parece completamente contrario a lo que uno esperaría que Dios le pida o les diga a sus hijos, a su pueblo. Porque la realidad es que cuando uno está bajo opresión, cuando uno está pasando momentos complicados, cuando uno está viviendo situaciones que tal vez no son las que uno había esperado, lo que uno quiere es que Dios lo liberte. Lo que uno quiere es que Dios lo saque de esa situación. Lo que uno desea es que de verdad Dios lo aleje de lo que está viviendo y sufriendo y de la opresión que estamos viviendo. Eso es lo que uno quiere. Uno no quiere que Dios le diga, siga ahí, crezca ahí, haga algo ahí. No, uno quiere que Dios lo saque de esa presión. Siempre me ha parecido increíblemente interesante cómo cuando uno va caminando por la calle, hay concreto, ahí estamos caminando tal vez por la acera y uno ve que empieza el zacate a salir por algún huequito. Y uno ve el cemento, pero empieza a ver unas hojitas de zacate o una florcita creciendo en el concreto, creciendo en el pavimento. Y uno dice, qué fuerte que la naturaleza vaya creciendo por encima de este concreto. Lo ve también tal vez con árboles, que las raíces empiezan a salir y levantan las aceras, levantan el concreto. Y uno dice, qué fuerte que es la naturaleza para crecer por encima del concreto e incluso quebrarlo muchas veces. Me parece súper impresionante cómo la naturaleza va buscando campo para crecer aun cuando no lo tiene. Hay una presión encima, que es el concreto, pero la naturaleza empieza a brotar. No importa qué haya, empieza a brotar y vemos florcitas creciendo en medio del cemento, del pavimento, de la acera. Porque su naturaleza es esa, está viva, tiene que crecer. Muy parecido es esta palabra que Dios le da al pueblo de Israel y que la podemos hacer nuestra. Es muy similar. Hey, escuchen, en medio de la opresión, levántense. En medio de la presión, ustedes pueden crecer. En medio de las dificultades, ustedes pueden crecer. No los voy a quitar de ahí en este momento. Las circunstancias no van a cambiar, pero en medio de las circunstancias, vos y yo podemos crecer. Esa es la palabra que Dios nos da. Les conté en algún episodio anterior que cuando empecé el podcast, lo empecé como una cuestión de escape emocional. Estaba atravesando uno de los momentos más difíciles emocionalmente de mi vida. Había tenido un año complicado con situaciones y cosa tras cosa que pasaban en mi mundo que no
tenían sentido para mí, que yo no estaba entendiendo, que yo no estaba asimilando de la mejor manera. Y mi oración era: Dios, ¿por qué me está pasando esto? Sácame de esto, sácame de esta situación, sácame de esta condición, sácame de lo que estoy viviendo para poder servirte bien, para poder vivir bien, para poder hacer tu voluntad en paz, porque no me deja. Estas situaciones que estoy viviendo en mi casa, en mi trabajo, con mis amigos, con mi familia, estas situaciones tan complicadas no me están dejando crecer. Pero la palabra que Dios trajo a mi vida es: vos podés crecer aún en medio de las desilusiones, podés crecer en medio de la dificultad, podés crecer en medio de que todos te abandonaron, podés crecer en medio de la depresión y de la ansiedad, podés crecer en medio de la falta de trabajo. Ese es el mandato de Dios. Porque hasta que no entiendas el proceso, no vas a salir de acá. No estoy diciendo que eso sea para vos o que sea lo que vos tenés que pasar o que te está pasando lo que te está pasando por eso. Sin embargo, en medio de tu opresión, en medio de tus dificultades, Dios te invita a crecer. A ver, yo tengo claro que cuando uno se siente mal, que cuando uno está pasando una situación difícil, su mente está centrada en eso. Yo tengo claro que cuando estamos atravesando un momento de dolor, un momento de ansiedad, no queremos pensar en nada más que en salir de eso. Pero ¿qué tal si la verdadera solución para esa situación es empezar a ver lo positivo, empezar a ver la mano de Dios actuando en nuestra vida y empezar a caminar y a dar pasos y decir: en medio de esta situación, yo voy a confiar en Dios, yo voy a crecer, yo voy a actuar, yo voy a moverme. En medio de esto, no sé cuándo va a terminar, no sé si va a ser hoy, no sé si va a ser dentro de un mes, no sé si voy a pasar el resto de mi vida en esta situación. Mira que en el pasaje, Dios le dice al pueblo que sus hijos tengan hijos y que les den nietos. No sé qué va a pasar. Pero en medio de este dolor, en medio de esta ansiedad, en medio de esta situación, yo voy a empezar a caminar. Tal vez la solución sea esa. Hay 3 cosas claves que Dios les menciona en este pasaje. Número 1, fortalezcan su familia. Les dice: hagan crecer su familia, tengan hijos, cásense, tengan nietos, fortalezcan su familia. Si no hay nada mejor en medio de las dificultades y la tempestad de la vida que contar con gente que te va a ayudar a crecer. No hay nada mejor cuando te sentís que todo el mundo se te cae encima que contar con gente que te va a sostener, que te va a ayudar. Porque sí, hay momentos y va a haber instantes en que vos vas a estar paralizado. En que vos no vas a saber qué dirección tomar, qué camino andar, qué hacer. Va a haber momentos en que la ansiedad, la frustración va a ser tan fuerte que no vas a saber qué hacer. Pero qué chiva que tenés una familia que te sostenga. Qué chiva que tengas amigos que te sostengan y que te lleven. Y esto me recuerda al paralítico con Jesús. Él no podía moverse. Él no podía hacer nada por él mismo, pero tenía amigos que lo llevaron directamente a donde estaba Jesús. En medio de estas circunstancias de la vida, qué bueno es poder contar con una familia que te sostenga. Que cuando vos estés paralizado, cuando yo esté con miedo y no pueda moverme, no pueda tomar decisiones, que alguien me diga: hey, esta vez lo vamos a hacer por vos, te vamos a guiar, te vamos a ayudar. Fortalezcan la familia en medio de la crisis, no se alejen, no se aíslen. Y esto va directamente para mí. A mí me cuesta mucho cuando estoy en crisis no aislarme, porque no quiero que la gente sienta lástima de mí. Yo no sé si a vos te pasa, pero a mí me molesta que la gente sienta lástima de mí. Entonces, cuando tengo una crisis o una dificultad, tiendo a aislarme. Tiendo a recluirme dentro de mí mismo porque no quiero que nadie vea que estoy pasando por alguna situación que no puedo resolver.
Y esto es tan dañino porque no fuimos creados para estar en soledad. No fuimos creados para estar solos. Fuimos creados para vivir en sociedad. Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando estamos en una situación de opresión, de crisis, de tempestad y que sentimos que no podemos salir de ahí, es fortalecer los lazos familiares. ¿Ok? No busques a las personas de tu familia que tal vez no son las adecuadas, pero busca gente con la que te sientas cómodo, gente que te va a ayudar a crecer. Busca amigos que te ayuden a avanzar, que te acerquen a Jesús de alguna u otra manera. Fortalece esos lazos, porque fortaleciendo el centro y la base que es la familia, todo va a empezar a cambiar. Y sí, sé que las familias no son perfectas, no estoy diciendo que tu familia va a ser perfecta y menos en medio de la crisis, pero sí podés desarrollar un carácter diferente, podemos desarrollar un carácter diferente para enfrentar la presión y para crecer si tenemos gente a nuestro alrededor que camine con nosotros. Fortalece tus lazos familiares. Fortalece tu familia para que en medio de las crisis puedan crecer juntos. La segunda indicación que Dios le da al pueblo es la siguiente. Crezcan, desarrollen proyectos. En medio de la opresión, desarrollen proyectos. No se queden esperando que Dios haga algo cuando Dios ya ha puesto en nosotros 1000 cosas para poder hacer. 1000 talentos. Pero Enoc, en medio de la crisis, sí, en medio de la crisis. Pero Enoc, en medio de no tener respuesta a nadie, sí. Construyan casas, habítenlas, planten huertos, coman de su fruto. Busquen el bienestar de la ciudad, dice. Que en medio de la opresión podamos generar, podamos crecer, podamos seguir. Siga haciendo su vida en medio de las situaciones y circunstancias complicadas, en medio de lo que no queremos estar pasando, sigamos creciendo, sigamos haciendo nuestra vida, que Dios va a sacarnos en algún momento. Dios, pero yo no tengo que estar aquí, yo no quiero estar aquí, yo no quiero estar en esta situación, sácame de aquí. Y Dios nos dice, genera algo, crea algo, empieza a producir en medio de la angustia, empieza a producir en medio de la ansiedad, empieza a producir algo nuevo en medio del dolor, empieza a hacer tus negocios, empieza a trabajar fuerte en medio de una tierra extraña, en medio de una tierra que no te gusta, porque ahí es donde va a venir la bendición de Dios. En medio del lugar donde no deberíamos estar, en medio del lugar donde no queremos estar, ahí puede venir la bendición. Nada más pensarlo de esta manera. ¿Qué pasa si de un momento a otro vos decidís no voy a hacer nada hasta que Dios me saque de acá? Dios te saca de ahí y no tienes nada para seguir. Tienes que empezar de cero. Entonces, lo que Dios está diciendo es, construyan, hagan. ¿No les gusta el lugar donde están? Está bien, pero no dejen de hacer las cosas. No están a gusto en el lugar donde están. Está bien, es lógico, pero sigan creciendo, sigan caminando, generen cosas para el bienestar de la ciudad. Porque también del bienestar de la ciudad depende su bienestar, dice Dios. Hay gente que dice, no, yo no voy a orar por la ciudad porque esta ciudad está perdida, esta ciudad es una barbaridad. Mientras a mí no me toquen, todo va bien. Yo oro por mí y la ciudad que se vaya el demonio. Mientras no me pase nada a mí, yo no voy a orar por el bienestar de esta ciudad. Hay gente orando para que Dios consuma sus ciudades porque ellos están en paz en su casa. Hay gente orando de manera negativa por su barrio. Dice, Señor, sácame de aquí porque este barrio es una cochinada. En vez de orar por el bienestar de su barrio, en vez de hacer cosas por el bienestar de su barrio. Y te pongo un ejemplo. ¿En cuántas organizaciones vecinales estás? ¿Cómo estás compartiendo a Dios y lo que Dios está haciendo en tu vida con tu comunidad?
¿De qué manera estás ayudando a que tu comunidad progrese? Porque del progreso de tu comunidad, dice Dios, depende tu progreso. Ay, ay, ay. Esto no nos lo esperábamos, ¿verdad? Busquen el bienestar de la ciudad. Y no se dejen engañar, dice por último, por aquellos que dicen que ya esto va a pasar. Primero tienen que aprender la lección y luego yo voy a meter mi mano y rescatarlos. La parte final me encanta porque Dios dice, entonces ustedes me buscarán de todo corazón y yo me dejaré encontrar. Me encanta. Me encanta. En medio de las dificultades, cuando uno empieza a crecer, cuando uno empieza a hacer cosas, ¿cómo lo digo? Hay algo hermoso en el dolor que no podemos encontrar en nuestra comodidad. Hay algo especial en el dolor, en la presión, que no podemos encontrarlo cuando tenemos todo a nuestra disposición. De alguna manera, el dolor, la opresión es una bendición para la vida del ser humano. Porque es ahí donde realmente buscamos a Dios. Es ahí donde realmente ponemos nuestro corazón enfocado en lo que verdaderamente importa. Qué lástima que sea así. No es el plan de Dios que sea así. Pero hay una cuestión con el dolor que nos llama a volvernos a Dios de una manera real, que no encontramos cuando todo va bien. Por eso Dios dice, me buscarán de todo su corazón y yo los encontraré, yo me dejaré encontrar. Cuando se cumpla el tiempo, cuando su corazón entienda lo que está pasando, cuando entendamos que no es en nuestras fuerzas, que no es con nuestras capacidades, que no es bajo nuestros principios, cuando entendamos que no es conforme a lo que sabemos, entendemos o pensamos, sino que todo es conforme al plan supremo de Dios, entonces vamos a vaciar nuestro corazón en Él y decirle, Dios, ya entendí por fin por qué estoy aquí. Ya entendí por qué la crisis. Ahora me vuelvo a ti. Haz algo con mi vida. Y Dios va a escuchar y va a resolver. Pero ¿cuánto va a tardar nuestro corazón en entender que no es en nuestras fuerzas, sino en las de Él? José soñó algo. Soñó que iba a ser muy importante. Soñó que iba a estar por encima de toda su familia, por encima incluso de sus padres, que todos se iban a rendir ante él. Pero pensó que era en sus fuerzas. Pensó que era porque él era muy especial y muy lindo. Y pasó 13 años en lo más bajo, sufriendo, creciendo, entendiendo, incluso en la cárcel, hasta que cuando fue puesto delante del faraón, y Faraón lo confrontó y le dijo, vos podés adivinar sueños. Él ya lo había entendido todo. Y dijo, yo no puedo. Pero el Dios al que sirvo, ese sí puede hacerlo. Toda la gloria sea para Él. En medio de tu opresión, en medio de nuestra ansiedad, en medio de las cuestiones que estén sucediendo en nuestra vida, en medio de que estemos en un lugar, en un periodo, en una temporada en la que no queramos estar, el llamado de Dios es crece, crece, crece. No importa la opresión. Lo que tiene vida, crece. Si Dios ha puesto su corazón en nosotros, la vida de Dios está en nosotros. Estamos llamados a crecer. Y cuando crecemos, no hay pavimento que aguante, no hay cemento que aguante, no hay opresión que aguante, porque cuando la vida de Dios empieza a fluir, vamos a crecer sí o sí. Ánimo, no sé por qué estás pasando, no sé cuál es tu temporada, pero si la vida de Dios está en vos, podés crecer en medio de las situaciones que estés viviendo. Un abrazo. Recordá que Dios y vos son un equipo invencible. Nos escuchamos. Spending
lost our lives living in a gangster's paradise.